Revocación de mandato para Rocío Nale. La tormenta no solo fue natural, también política, porque mientras el norte de Veracruz intenta recuperarse de las inundaciones, Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, salió en defensa de Rocío Nale, quien ha estado bajo el ojo del huracán, literal y mediáticamente, por su actuación durante la emergencia. Desde Palacio Nacional, la presidenta aseguró que Rocío Nale no se escondió ni se desentendió, sino que encabezó la respuesta desde el primer momento. Pero detrás de esas palabras hay algo más. Y es que el tema de la revocación de mandato está tomando fuerza y las críticas parecen tener más de fondo político que de preocupación real. Claudia Sheinbaum fue muy tajante. Dice que desde el primer momento Rocío Nale estuvo en Poza Rica. Dijo que las versiones que la señalaban como ausente eran totalmente falsas. Incluso detalló que la gobernadora coordinó vuelos en helicóptero hacia comunidades incomunicadas junto con la Marina y la Protección Civil. Y adelantó que ella misma viajará a Veracruz esta misma semana para recorrer las zonas afectadas. Desde el primer momento Rocío estuvo atenta. También inventaron la ficción de que no estaba en Veracruz. Falso, absolutamente falso. Desde el primer momento Rocío se trasladó a Poza Rica y desde ahí montó el centro de mando. Y al principio pues con el equipo del gobierno del estado, los gobiernos municipales. El mensaje fue muy claro. Dice que no va a dejar sola a Rocío Nale y mandar sobre todo un aviso a quienes buscan desgastarla en plena crisis. Y aunque pareció una defensa institucional, pues Claudia Sheinbaum también habló como aliada política. Resaltó que Rocío Nale pues es una mujer de trabajo que ganó con una diferencia de 29 puntos y que las campañas en su contra vienen de los mismos sectores que la atacaron durante la elección. En pocas palabras, la presidenta cierra filas con la gobernadora, pero también dejó ver que el gobierno federal está atento al clima político en Veracruz, sobre todo ahora que la revocación se empieza a usar como narrativa de desgaste. En el Congreso local, por su parte, el tema sigue congelado. El diputado Esteban Bautista, presidente de la Junta de Coordinación Política, dejó claro que la revocación no está en la agenda legislativa y que hasta el 2027 se harán las reformas necesarias para que sea visible. Eso significa que, aunque algunos grupos ya andan juntando firmas o promoviendo consultas ciudadanas, legalmente no hay ninguna base para hacerlo en Veracruz. Todo lo demás es presión política disfrazada de participación ciudadana. El Congreso está ocupado, dice, en otros temas y el reloj corre lento hacia esa fecha. Pero aquí es donde se cruza lo político con lo simbólico, porque mientras Morena busca proyectar unidad en torno a Rocío Nale, pues la oposición aprovecha cada tropiezo para revivir el discurso de la revocación y medir fuerzas rumbo al 2027. Y cuando decimos oposición, pues no es precisamente en un movimiento ciudadano o en un PRI o en un PAN, sino a veces desde el propio Morena. La tragedia natural pues se convirtió sin querer en un campo de batalla electoral adelantado. Y aunque Claudia Sheinbaum intentó apagar el fuego con su respaldo público, pues las redes sociales y los liderazgos locales siguen usando el tema como termómetro de aprobación. En pocas palabras, Veracruz ya empezó su campaña 3 años antes. Rocío Nale tiene frente a sí un reto doble. Por un lado, seguir atendiendo la reconstrucción de las zonas afectadas, pero al mismo tiempo cuidar su imagen en medio del ruido político, porque aunque su popularidad sigue siendo alta, cada decisión se mide con lupa. La oposición busca errores y Morena busca protegerla. Pero en política los tiempos importan y Veracruz está viviendo una de esas etapas donde un discurso mal dicho puede costar más que una obra mal hecha. El tema de la revocación debería servir para fortalecer la democracia y no para desgastar gobiernos recién iniciados. Pero si en Veracruz los bandos se siguen peleando por la narrativa, pues nadie gana, ni Morena, ni la oposición, ni los ciudadanos que siguen esperando soluciones. Al final, ojalá que más allá del ruido, el debate sirva
para exigir resultados reales, porque si le va bien al gobierno y también a la oposición, pues le va bien a México. ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? Con los mismos de siempre. Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. Avalan cuenta de Cuitláhuac García con daño millonario. Sí, al final se aprobó. El Congreso de Veracruz avaló la última cuenta pública del gobierno de Cuitláhuac García, aunque el propio Orfis reportó un presunto daño patrimonial que supera los 2.372 millones de pesos. Eso sí, incluyendo los municipios. Pero bueno, escucharon bien. Miles de millones que hoy están bajo observación y que involucran desde secretarías estatales, la propia Universidad Veracruzana, organismos descentralizados y hasta ayuntamientos. Aún con eso, Morena y sus aliados dieron luz verde al documento y ahí empieza lo interesante. ¿Fue una revisión técnica o un cierre político con blindaje incluido? Según el informe del Orfis, las irregularidades alcanzan a 5 secretarías del Poder Ejecutivo, 34 organismos descentralizados, el Poder Judicial, la UV y más de 170 municipios. Las dependencias con más observaciones fueron Educación, Obras Públicas, Desarrollo Social, Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario. Solo entre ellas, el presunto daño patrimonial supera los 62 millones de pesos por obras mal ejecutadas o recursos no comprobados. Y si sumamos los municipios, pues la cifra se dispara. Más de 1.500 millones de pesos por aclarar. Este dictamen se aprobó con 34 votos a favor de Morena, el Verde y el PT. Mientras tanto, el PAN, Movimiento Ciudadano y el Bloque Veracruz Nos Une votaron en contra. La oposición fue muy directa, calificaron la gestión de Cuitláhuac García como la más incompetente en la historia del estado y acusaron al Congreso de encubrir irregularidades. Del otro lado, Morena defendió que el proceso fue transparente y que aún hay tiempo para solventar las observaciones. Pero en pocas palabras, cada quien leyó la cuenta pública con el color de su partido y el Orfis señaló que las observaciones no son acusaciones formales todavía, pero sí indicios de posibles delitos financieros. Una vez aprobado el dictamen, los órganos internos de control de cada dependencia tendrán 30 días hábiles para responder y para entregar pruebas que aclaren el uso de recursos. Eso significa que lo aprobado no borra el daño, solamente lo traslada al siguiente paso del proceso. Y aquí está la duda. ¿Realmente habrá sanciones o solo será otro expediente que duerme en el archivo? Porque esta aprobación marca el fin administrativo del gobierno de Cuitláhuac García y también el inicio de la era de Rocío Nale con cuentas bajo sospecha. Porque aunque el dictamen se aprueba formalmente, la narrativa queda. Veracruz cerró el sexenio con más de 2,000 millones de pesos sin aclarar. Un mensaje incómodo para una administración que prometió austeridad y honestidad. Y aunque el discurso oficial es que los entes fiscalizables están en tiempos de solventar, pues la realidad es que el daño ya está registrado. La sombra de la mala comprobación puede acompañar a Cuitláhuac García durante años. Y en los pasillos del Congreso, la sesión se vivió con tensión. Pudimos ver a los diputados de oposición insistiendo en que el dictamen fue aprobado al vapor, mientras que los oficialistas defendieron la revisión como un acto de responsabilidad institucional. Pero más allá de los discursos, la percepción ciudadana pesa más que los números. Para muchos veracruzanos, la cuenta pública no refleja transparencia, sino un cierre a modo para proteger a los de casa, y ese es justo el reto de la nueva administración, el demostrar que esta vez sí habrá consecuencias. Veracruz vuelve a tropezar con la misma piedra, las cuentas no cuadran y nadie responde. El Congreso cumplió el trámite. El Orfis lanzó las alertas, pero al final lo que queda en el aire es la misma pregunta de siempre. ¿Quién va a pagar por esos 2,000 millones de pesos perdidos entre papeles y obras inconclusas? La respuesta, como siempre, está en los próximos 6 años. Noticias locales. De maestros a constructores con Cuitláhuac García. Sí,
Cuando se habla de espacios educativos, pues uno pensaría en salones, en techos nuevos o en laboratorios escolares. Pero resulta que en Veracruz, el Instituto de Espacios Educativos terminó construyendo estadios de fútbol. Sí, así como lo escuchan, durante el último año de gobierno de Cuitlagua García, esta dependencia, que depende directamente de la Secretaría de Educación, fue la encargada de remodelar el estadio, o bueno, más bien la reconstrucción del estadio Luis Pirata Fuente y construir el Nido de Halcón, dos obras que no tienen absolutamente nada que ver con la educación. Y según el diputado local, Adrián Ávila, eso podría convertirse en daño patrimonial. Todo esto sale a la luz justo cuando el Congreso de Veracruz revisa la cuenta pública 2024, donde el Orfis detectó irregularidades por más de 2.372 millones de pesos. Y solo el último año de Cuitlagua García dejó 829 millones observados en 41 entes estatales, es decir, dinero y ejecuciones, gastos que eran responsabilidad del propio gobierno estatal. Y eso, según Adrián Ávila, el diputado local, no solo es una irregularidad administrativa, sino un error de origen, porque de acuerdo con el diputado, no solo espacios educativos está en la mira, también la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente aparece en la lista, ya que fue la encargada de la remodelación del Acuario de Veracruz, otro proyecto que no encaja con sus facultades. En teoría, la PMA solo debería vigilar, sancionar y regular, no construir ni remodelar. Y eso abre la puerta a un cuestionamiento más profundo. ¿Se usaron estas dependencias como vehículos para canalizar recursos hacia proyectos políticos o de imagen? Según Adrián Ávila, no se fue el diputado por las ramas, dijo que si no existe un fundamento legal para que espacios educativos o la PMA ejecutaran esas obras, entonces todo el dinero invertido podría considerarse daño patrimonial. Y estamos hablando de montos gigantescos. 1.600 millones de pesos en el Pirata Fuente, 600 millones de pesos en el Acuario de Veracruz y 1.000 millones en el Nido de Halcón. En total, más de 3,000 millones de pesos ejecutados por dependencias que no estaban facultadas para hacerlo. El legislador de Movimiento Ciudadano dijo que pidió al Orfis una aclaración formal y jurídica sobre cómo la Secretaría de Educación, a través de espacios educativos, pudo participar en obras deportivas, porque en la ley queda muy claro: espacios educativos no puede intervenir en infraestructura escolar, no en estadios ni en centros recreativos. Y para colmo, recordó que esas instalaciones fueron entregadas en comodato a un particular. Es decir, el gobierno invirtió millones en infraestructura pública que hoy opera bajo manos privadas. Ahora, el problema no es que se hayan hecho obras, el problema es cómo y con qué dinero se hicieron, porque cuando las dependencias dejan su función para servir como constructoras del poder, se pierde la línea entre lo público y lo político. Y si algo necesita Veracruz hoy, es transparencia, no estadios con cimientos de duda.